La finca Cabezal Viejo y la ganadería de Bravo que la ocupa son uno de los sueños cumplidos de José Iribarren Ajuriaguerra, un vasco nacido en 1933 en Otxandio, un pueblo de la montaña vizcaína, que dedicó su vida al mundo del toro y que en sus años de juventud, cuando quiso ser torero, lució con orgullo por las plazas el nombre de Joselillo Cruz, seudónimo que después conservó en recuerdo a aquella época y que además dio nombre a la ganadería que creó en tierras salmantinas a comienzos de los años 90. Un legado que dejó a su familia tras su fallecimiento hace poco más de 3 años. Desde entonces, su hijo Rafael es el encargado de conducir su sueño, aunque la figura de su padre sigue tan presente en Cabezal Viejo como el primer día. He heredado la responsabilidad de continuar con su sueño. La ganadería pertenece a la familia, yo soy la cabeza visible y la verdad es que de mi padre todo lo que he aprendido, casi todo lo que he aprendido en la vida me lo enseñó mi padre. Y lo único que trato es de seguir su ejemplo. Era un grandísimo aficionado. Siempre contaba lo mismo, ¿no? Cuando la pregunta le decían ¿y qué hace un vasco criando toros? Pues él contaba, porque también tenía muy buen humor y ironía, decía, pues mira, en la aldea éramos 50 chavales, 45 querían ser del Athletic Bilbao, 4 querían ser pelotaris, para torero no había ninguno, y dije, pues me apunto yo que será más fácil. También fue muy inteligente porque se dio cuenta que después de torear 60 novilladas, tanto con caballos como sin caballos, y lo dejó pronto, lo dejó con 20 años. Emprendió una carrera en los negocios, hubo momentos en que le fueron bien, hubo momentos en que tampoco le fueron tan bien, pero como tú dices, él siempre estuvo vinculado al toro. Hubo una época en los años 70, durante una serie de años consecutivos fue empresario de la Plaza de Toros de Bilbao y también de otras plazas de la provincia de Vizcaya. De alguna manera él se desvincula y vuelve simplemente a ser un aficionado más, y cuando él cree que su sueño lo puede cumplir, que era, como tenían antiguamente la mayoría de los toreros, tener una finca, no, era más tener una finca que ser ganadero. Él consigue cumplir su sueño en el año 91 y ahí es donde empezamos pues esto que estáis viendo, ¿no? Tras una larga búsqueda por tierras salmantinas, se puso en su camino esta coqueta y cuidada finca de 400 hectáreas, con una orografía de valle, monte y pradera, rodeada por 20 kilómetros de cercados de piedra de río, a la que hoy en día no le falta el más mínimo detalle. Aunque en aquel tiempo, cuando la compraron, fuera una dehesa sucia, vacía y sin instalaciones para la cría de Bravo. Después, durante 25 años, han ido acondicionándola funcional y estéticamente. El agua que posee y su proximidad a un núcleo urbano, ya que se encuentra a 8 kilómetros de Ciudad Rodrigo, determinaron su elección. Primero, la orografía de la finca a nosotros nos parece, como decía mi padre, la más bonita del mundo. Luego la hemos ido acondicionando en practicidad, evidentemente, siempre pensando a la hora de trabajar con el ganado y siempre buscando la estética. Al final creo que no dejas de estar creando un espacio. Su padre fue un enamorado de los patas blancas y con reses de esa procedencia Vega Villar vía Barcial comenzaron su andadura, aunque después surgieron trabas y dificultades que les obligaron a cambiar de sangre. Compramos una vacada y 2 toros a Arturo Sánchez Covaleda, lo que siempre se ha llamado Barcial. Estamos con ello durante 9 años y hay un momento de la ganadería en que consideramos que tenemos que refrescar la sangre. Refrescamos la ganadería vía Cañaveral Santa Coloma y tomamos la decisión de irnos al Encaste Domecq, ya que teníamos dificultades en cuanto a
a llegar a las plazas, y en cuanto también era una vacada complicada en cuanto a sanidad, a aparición, tomamos la decisión en el año 2001, que es cuando compramos una vacada de 115 vacas con 2 toros a Daniel Ruiz. Desde que comenzaron a lidiar con la nueva procedencia, la ganadería de José Cruz ha experimentado una clara progresión. Ahora están embarcados en la búsqueda de un toro que emocione, que sea armónico y que además se reconozca como propio. La base con la que siempre hemos trabajado siempre ha sido un poco la transmisión del animal, que el animal transmita y luego que tenga mucho fondo. Esa ha sido principalmente la base. ¿Qué buscas también? Una vez que buscas el animal con transmisión y buscas el animal con fondo, buscas también la clase. Y ahí es donde aparece un poco la complejidad, ¿no? Un animal a veces con mucha transmisión pierde clase, un animal con mucha movilidad a veces no es la movilidad adecuada y es simplemente movilidad. Es un poco la búsqueda, ¿no? Lo bonito de criar toros es que estás en una constante búsqueda, ¿no? Lo que buscamos es un toro con armonía, lo que buscamos es un toro bien hecho, hablando morfológicamente. Luego lo que buscamos es un toro enrazado y con clase. Es un poco a grosso modo, ¿no? Pero es eso realmente. Buscas un toro que se reconozca en las plazas como un toro de José Cruz. En esta casa cuidan a rajatabla los factores que deben dirigir una ganadería brava, como la selección, la rigurosidad en el calendario sanitario, el manejo y, por supuesto, la alimentación. La alimentación la cuidamos hasta el punto que tenemos nutrólogo y trabajamos nosotros, la hacemos nosotros. Compramos la materia prima, tenemos nosotros el molino, y a partir de ahí, según fórmulas que nos indica el nutrólogo, según edades de los animales y según sean hembras o sean machos, mantenemos una alimentación que creemos que la equilibrada para criar el toro. Nosotros comenzamos a mover los toros de una forma progresiva, lógicamente, y al final lo que buscamos es que el animal se mueva en el momento álgido una hora aproximadamente a la semana, dividido en 3 días. ¿Qué es lo que buscas? Buscas que la última parte sea el último peso que le pongas al animal, cuanto más musculación sea mejor, es mejor. Y luego lo que buscas también es mayor capacidad torácica, mayor fuerza, el animal cuando llega a la plaza de toros en muy poco tiempo se le exige muchísimo. Tiene que llegar al último tercio, tiene que pasar por el tercio del caballo. Entonces, ¿qué buscas? Que el animal tenga también esa resistencia física para que llegue hasta el final, ¿no? Diariamente el ganadero se apoya en un equipo muy consolidado y comparte todas sus decisiones con su mayoral, Rafael Pérez, nacido en la casa e hijo del anterior mayoral, algo que considera fundamental en el devenir de la ganadería. Está Rafael, el mayoral, está Juan Antonio, el vaquero, y si quieres luego estoy yo. Y además te lo puedo decir por este orden y a mí no se me caen los anillos al decirlo, ni considero que al final el conocimiento, la afición, puede ser todo, la podemos tener todo el mundo compartida y bueno, puedes tener en determinados aspectos personales, puedes tener más conocimiento, ¿no? Pero luego al final un mayoral que viva con la misma pasión o más que tú, un vaquero que se implique en la ganadería, eso da mucha confianza y hace equipo, y al final esto es equipo. Por el momento, la de José Cruz es una ganadería de camadas cortas. Para este año disponen de 4 corridas de toros y 3 novilladas, pero se encuentra en un momento de crecimiento y responsabilidad, la que da que tanto público como profesionales aguarden sus toros. No nos vamos a manejar nunca más allá de 220, 230 vacas, que está hecha ya, y nosotros lo que buscamos es, al final, si conseguimos nuestros objetivos que nos hemos planteado desde un inicio, es que estemos un poquito por debajo de la demanda que tengamos, ¿no? Si al final puedes trabajar con 100 machos cerrados,
Habrá años que puedas lidiar 6 corridas de toros, 7 corridas de toros, o 8, y años que puedas lidiar 5, ¿no? Pero nunca, por la circunstancia o el momento de la ganadería, intentar crecer para luego quizás no vender, ¿no? Entonces creo que es un criterio empresarial. Estate por debajo de la demanda que tiene la propia ganadería y conseguirás resultados económicos mejores. Rafael Cruz opina que hoy en día los ganaderos han perdido protagonismo, por lo que deben ocuparse de recuperar su imagen. Hay una frase que es una de las personas que yo he admirado siempre, que es Victorino Martín, que dice: esto es una corrida de toros y se está perdiendo la importancia de lo que es la corrida de toros, y vamos a verle torear a fulanito, vamos a verle torear a menganito, y sí, eso es evidente, el protagonismo del toro está perdiendo, y creo que eso es una de las labores que debe hacer el ganadero, ¿no? Además de divulgar, ¿no? Divulgar lo que es el campo, lo que es la cría, al final también reivindicarse, ¿no? Creo que ese ya también es un poco el trabajo, si quieres, más personal del ganadero, ¿no? Creo que hay una parte de... puede sonar un poco económico, ¿no? De comercial, ¿no? De estar en los sitios, de conocer las plazas, de alguna forma en temporada ver muchos toros, y haces marca, ¿no? Que al final también la marca es un poco tu propia imagen, ¿no? La imagen de uno mismo. Y luego creo que Cabeza al Viejo también tiene su propio sello y su propia marca. Una marca en la que está presente la huella de José Cruz. Ahora su hijo Rafael es el encargado de mantener el legado que le transfirió su padre. Un sueño que ha hecho propio y que vive en pleno Campo Charro, en una finca de enorme belleza donde el tiempo se detiene entre las encinas y las paredes de piedra, y en la que el toro es el protagonista y señor absoluto. Un paraíso donde todo es diferente y apasionante cada día.